Hola, Hola Nati, ¿cómo va? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bueno, gracias por tomarte el rato para tener esta charla. Les cuento a quienes están del otro lado que la semana pasada salió el informe y cuando lo vi dije, estaría buenísimo hacer un vivo sobre esto. Justo el martes pasado hicimos un vivo con una bióloga sobre microplásticos y contaminación plástica y me parece que está buenísimo ir generando estos espacios donde poder hablar con gente que se va especializando en cosas y darle más difusión a estos temas porque viste que cada vez tenemos más problemas para poder registrar la información. O sea, ya leer un posteo es un montón, así que tal vez hablándolo, charlando, podamos como digerir mejor la información y sacar aunque sea un par de datos que se puedan llevar de acá, van a estar geniales para que nos ayuden a difundir toda esta información que es súper importante. Así que gracias. Súper. Gracias a vos por generar este espacio y darle este lugar a las colillas de cigarrillo que sin duda son un problema muy subestimado y muy importante del que nos tenemos que empezar a ocupar. Totalmente. ¿Querés presentarte vos, Mary? Yo recién contaba que Cohouse es una de las organizaciones ambientales más importantes de la Argentina, pero si querés contar un poco por qué estás vos en este momento en representación de la organización, estaría bárbaro. Dale, bueno. Mi nombre es María Aguilar y yo soy coordinadora general del Departamento de Educación para la Sostenibilidad en EcoHouse, que es uno de los departamentos dentro de otros, ¿no? Como consultoría, huerta y compostaje, restauración ecológica y demás equipos que venimos impulsando la acción para la sostenibilidad. Y dentro de este enorme paraguas, las colillas de cigarrillo siempre fueron un gran tema. Pensamos que es esos disparadores que te pueden llevar a poder conversar y sacar estos temas y entender cómo cada uno contribuye de una manera a estas problemáticas socioambientales. Así que desde el Departamento de Educación y en nombre de EcoHouse en general, y porque también formé parte de esta investigación junto con un equipazo de ECO, es que vine acá a charlar de este tema. Buenísimo. ¿Y nos querés contar por qué fue que hicieron este informe? O sea, ¿de dónde surge la inquietud por armar un informe sobre colillas de cigarrillo, sobre algo tan chiquitito, digamos? Tal cual, bueno, empezó como, se dio medio naturalmente. Nosotros empezamos a investigar sobre distintos residuos y nos dimos cuenta de que, de acuerdo a las investigaciones y a datos duros de recolecciones en todas partes del mundo, esto no es solo de Argentina, las colillas de cigarrillo eran el residuo número uno en cantidad, el más abundante de todos. Y viste que uno a veces se imagina las botellas, las redes, ¿viste? Las recolecciones, las imágenes de la playa. Claro, las colillas no salen en la foto porque son minúsculas, pero si las ponemos a contar, está lleno y quien ha ido a la costa, quien camina por la calle, si mira para abajo cada dos pasos ve colillas. Así Sí. que por eso dijimos, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son las colillas? ¿Qué tienen adentro? ¿Cómo puede ser que las tiremos así porque sí? Por la ventana del auto, cuando vamos caminando, ¿cómo puede ser que no tengamos conciencia? Hay mucha desinformación también, ¿no? Hemos visto campañas de algunas empresas que les ponían semillas adentro de las colillas de cigarrillo justamente para fomentar el hábito de tirar la colilla y plantar un árbol, ¿no? Como qué contradictorio y cuánta confusión que hay, eh, en muchos Ya casos a ese propósito. zoom del greenwashing, ya es un nivel de greenwashing que uno dice, Tremendo. no se puede ir más alto. Tremendo, Y más de bajo. hecho, con la campaña que empezamos a llevar adelante, que se llama Ojo con la colilla, que ya tiene varios años, hicimos también encuestas y le preguntábamos a las personas, ¿vos tirás papeles en la calle? Y nos decían, no, no tiro papeles en la calle, los papeles van en el tacho. ¿Y tirás colillas en la calle? Sí, las colillas sí. Es como, ¿por qué no? Nadie se lo ponía a pensar. Y dijimos, acá hay mucho por educar, hay mucho que investigar, hay mucho que aprender, y fue ahí en donde nos emprendimos sin querer queriendo en la elaboración de este informe que nos llevó después 2 años, porque abrís una puerta y se empiezan a abrir muchas y empezamos a investigar también qué pasaba no solo en Argentina, sino en otros países, cómo se gestionaba este residuo, cuáles eran ejemplos de posibles regulaciones, leyes, etcétera, cuáles eran los impactos verdaderos de las colillas y bueno, eso devino en este trabajo. Así que fue así como nació y dio este resultado. Buenísimo, genial. ¿Sabés que esto que decís de que en realidad uno mira alrededor y no las ve las colillas? Muchas veces pasa eso con los temas de sustentabilidad, que capaz que no le estás prestando atención y cuando le empezás a prestar atención, empezás a ver todos los desastres por todas partes.
Y con el tema de juntar colillas, me acuerdo que cuando arranqué con Ecointensa, o mira, Ecointensa creo que no existía todavía, los meses antes, salía a caminar y capaz que un día juntaba colillas, un día juntaba plásticos, y me impresionaba esto de cuando llegaba a la plaza parecía que no había nada, pero en cuanto afinaba la vista, era una cosa que nunca terminaba de juntar y agarraba un cuadrado así, sobre todo cerca de las paradas de colectivos, son como el lugar clave, era impresionante, uno va haciendo su propio mapeo y saca sus conclusiones. Pero sí, claro, imagínate todo esto que está acá o en la costa, como decías vos, en la playa, juntás los plásticos y de repente ves toda la hilera de colillitas. Es terrible, así que me Y alegra las mucho que que no estén vemos haciendo. también, sobre todo en centros urbanos, yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, y las personas que vivimos en centros urbanos muchas veces no vemos la colilla, porque ahí empieza el problema 2, que es que uno las tira, llueve, y la colilla se va por la alcantarilla, y ya no está en la ciudad, pero está peor, porque está en las fuentes de agua dulce, en este caso el Claro, Río de la Plata, en los arroyos, y ahí es donde genera todavía mayores impactos. Entonces, está buenísimo esto de abrir los ojos, y no solamente los ojos, sino como también la cabeza y la conciencia. A nosotros nos gusta hablar de conciencia y ser conscientes de lo que tenemos en la mano o lo que estamos pisando. totalmente de acuerdo. Te hago una pregunta. En el informe decía que una colilla puede contaminar 1.000 litros de agua, que es un montón. ¿Qué otro impacto Correcto. ambiental, además de ese, podés contarnos? Bueno, las colillas hacen de todo. No vamos a hablar de los cigarrillos, que es otro capítulo aparte, vamos a hablar de la colilla como residuo, ¿no? Pero pensemos que la Sí, colilla es lo que queda de un cigarrillo, ¿no? Es el cigarrillo que tiene el tabaco y le ponen este filtro atrás, que el filtro está puesto para hacer de colador un poco y retener la mayor cantidad de tóxicos o alguno de los tóxicos posibles para que no entren al cuerpo. Con lo cual ese filtro, que es lo que queda de la colilla, está lleno de tóxicos, pero lleno al punto de que se han detectado más de 100 sustancias diferentes de tóxicos en una sola colilla. increíble. ¿Y eso qué pasa? Bueno, esto que vos decías, cuando llega el agua, todos esos tóxicos se empiezan a expandir. ¿Qué pasa cuando no llega el agua? Cuando toca el suelo. Bueno, esos tóxicos se expanden también en el suelo, que es de donde crecen las plantas, algunas plantas que son las que comemos nosotros, incluso. Pasa también que los animales, tanto de los ecosistemas urbanos como palomas, los perros que salen a pasear, olfateando, terminan comiendo. Pasa también que niños y niñas, hemos encontrado investigaciones donde niños y niñas en las plazas y en los parques, ¿bien? Los bebés que se meten toda la boca, se lo terminan comiendo, colillas de cigarrillo. Entonces eso empieza a generar otros también problemas de salud. Sí. Bueno, en el aire, digamos, los impactos son múltiples y variados. Vos mencionabas antes que habías tenido este encuentro también hablando de microplásticos. Las colillas están hechas de un material que es muy similar al plástico y que también se va descomponiendo y partiendo en muchos pedacitos, y esos microplásticos también tienen esos impactos que seguramente ya hablaron. Así que los impactos son múltiples y variados, por eso es tan importante gestionar este residuo de alguna manera y de la mejor manera posible. Totalmente. Y en ese sentido, ustedes hablan de la responsabilidad extendida del productor, que para quien no sabe, cuando hablamos de responsabilidad extendida del productor, esto aplica a un montón de ámbitos y tiene que ver con que quien produce, o sea, quien pone un objeto en el mercado, se haga responsable del fin de ese objeto. O sea, una vez que la persona ya no lo usa más, ¿qué pasa con eso que el productor puso en el mercado? Se tira a la basura, termina en el mar, se recicla. Se ve con el tema envases, que el año pasado se estuvo pidiendo mucho por una ley de envases, pero me da la duda cómo es que se aplica la responsabilidad extendida del productor a la industria del tabaco, porque es un residuo tan chiquito que me imagino que debe ser imposible traquear a dónde terminan las miles de millones de colillas de cigarrillos que se producen y se consumen por día. Exactamente, y además es imposible eh, ir viendo cada colilla de qué productor viene, qué marca tiene, ¿no? También otro detalle no menor es que no está estandarizado cómo tiene que ser un cigarrillo o qué tiene que tener el filtro, entonces cada colilla tiene tóxicos diferentes, está hecha de componentes diferentes, es todo un chino no regulado, que es un problemón. Entonces, lo que se propone es que justamente podamos armar, que haya un plan de gestión del residuo tratado como un residuo especial, porque es altamente tóxico.
debería ser considerado un residuo peligroso, porque las sustancias que se han encontrado ahí adentro están catalogadas en la ley nacional como sustancias peligrosas. Pero como Ujú. todavía no se han hecho las investigaciones correspondientes y como las colillas no están estandarizadas, las colillas no están consideradas como residuo peligroso, por lo tanto, no hay una gestión de residuo especial. ¿Qué Y eso es lo que necesitaríamos para que se proponemos. considere, qué se Y necesitaría se para que se considere un residuo peligroso? ¿Una ley que así lo determine? investigar las colillas, cuáles son los componentes y que efectivamente eso no hace falta hacer una ley, la ley ya está. Claro. Los residuos que tienen tanta cantidad de esto, son residuos peligrosos y necesitan un tratamiento especial. Bueno, lo que necesitamos es confirmar que las colillas tienen esto en determinadas cantidades. Esa es la investigación que es parte también de la responsabilidad extendida del productor. No es solamente gestionar el residuo, sino chequear e investigar qué es lo que están poniendo en el ambiente Sí. para poder hacerse cargo de la mejor manera posible. Sí, y más allá de esto que planteas que cada productor puede hacerlo de distintas maneras porque no hay una forma de hacer el cigarrillo, vi en el informe que son 5 las empresas que mayor responsabilidad en términos de volumen tienen a nivel mundial. O sea, de todas las cantidades de cigarrillos que se producen, hay solamente 5 que son las responsables de... Tengo la gata arriba de la cómoda, te juro, todos los vivos me hace algo, me voy a levantar porque voy a sufrir, ya vengo. ¿Qué hace? Obvio. Prioridad a la salud de la gata. Sí, como vos decías, mientras voy adentrándome en esto, son 5 empresas enormes a nivel multinacionales que manejan la mayor parte de la industria tabacalera y que por supuesto tienen un enorme poder, ¿no? Entonces también es todo un desafío exigir responsabilidad extendida al productor con semejantes empresas, ¿no? Es una industria gigante, 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 que también hay muchos desafíos a tener en cuenta porque generan empleo, después veremos qué condiciones y demás, pero bueno, hay un montón en nuestro país hay mucha industria tabacalera y pequeños y grandes productores y medianos también que viven de eso. Entonces, esto es todo un tema Claro. muy complejo que, como decía al principio, está muy subestimado y es muy importante adentrarse, trabajarlo, por eso este informe quiere abordar todas las aristas, ¿no? Y que entendamos la Sí. complejidad. Totalmente. Hay un dato que vi que lo comparto para que lo tenga, porque bueno, los números siempre suman. Leí que los fumadores desechan entre 4,5 billones y 5,6 billones de colillas al año en el mundo. O sea, 18.000 millones de colillas por día. Es una barbaridad. Es muchísimo. Claramente hay que hacer algo al respecto. Y el otro dato es que el 22% de la población adulta en Argentina es fumadora. Que yo tengo la esperanza de que ese número vaya bajando porque realmente las campañas anti-tabaco que hubo, y ahí estamos hablando ya más del cigarrillo en sí mismo y no de la colilla, ¿no? Obviamente, en los últimos 20, 30 años fue súper fuerte y creo que eso genera un cambio cultural y un cambio social. Que de vuelta creo que va a este punto que decías vos de tomar conciencia, que es algo que para mí también, bueno, me interpela mucho y es parte de mi discurso más allá de los pequeños cambios de hábito que se puedan hacer en lo cotidiano e incluso de las leyes, este cambio cultural en el que las personas decidan hacer las cosas diferentes, decidan hacer las cosas mejor y que haya un acompañamiento de toda la sociedad y no sea una persona dando la nota, no fumando o entendiendo la consecuencia de la colilla, por ejemplo. Así que ahí tengo un halo de esperanza respecto de las generaciones futuras, en realidad. Sí, seguro, estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos, pero bueno, hasta tanto el cigarrillo algún día ojalá se erradique de la faz de esta tierra. Claramente soy Sí. inocupadora. No, claro, yo tampoco. Pero bueno, hasta tanto eso suceda y vamos a respetar a cada quien, sí es importante hacernos cargo de lo que ya estamos Sí, exponiendo en el ambiente, que nos afecta a todos, ¿no? A fumadores y no fumadores también. Y a totalmente. otras Y te hago especies que una, no tienen nada que ver. Pobrecitas, total, claro, nada que ver. Encima, que no son seres humanos y tienen que fumar la colilla. Te quería hacer una pregunta sobre la gestión de ese residuo actualmente, porque están todas las campañas digamos, de recolección de colillas de cigarrillos, las ponemos en una botella para de esa manera aislarlas y que no lleguen al agua. ¿Sabés qué se hace con eso? ¿Qué alternativas hay hoy en día para disponer de ese residuo? ¿O lo metemos en una botella y lo guardamos en el fondo de casa? Porque hay como un poco de dudas alrededor de ese tema.
Y es que hay varias opciones y volvemos a lo mismo. Hay falta de conocimiento, falta de investigación, falta de estandarización de procesos, de estudios de impacto ambiental. ¿Qué pasa? En Argentina hay varios, de hecho, muchos proyectos, en Argentina y el mundo, que tienen las colillas y las tratan de trabajar o de reciclar o de recuperar o reutilizar, depende del proyecto. Algunos construyendo para materiales de construcción, otros incluso hemos visto hasta tablas de surf hechas de colilla con no sé qué. El tema es que no está investigado cuál es el impacto ambiental de esos tratamientos, ¿no? Claro. Es decir, si la colilla, no sé, si voy a agarrar no sé, 1000 colillas y les hago un proceso, las lavo con agua. Bueno, ¿y esta agua qué pasa? ¿Dónde la tiro? ¿Cómo es el procedimiento? ¿La tengo que Sí, desintoxicar? Otros proyectos usan hongos u otro tipo de materiales naturales. Bueno, pero el hongo puede descomponer y procesar 100 tóxicos diferentes que hay en una colilla. No lo sé personalmente y en el informe, las investigaciones que estuvimos haciendo y los datos que relevamos, no dimos con algo que nos diga, sí, ¿viste? En la claro, tecla es por acá. Entonces, ¿qué hace eso? Que cada municipio, que cada localidad la gestione de la mejor manera posible o la que tiene disponible o la que considere mejor. Pero falta investigar y falta estandarizar. Nosotros desde EcoHouse lo que hacemos es esto que mencionabas. Hoy por hoy, meter las colillas de cigarrillo en un recipiente cerrado, que puede ser una botella PET o algún recipiente cerrado, sí, y que vayan al relleno sanitario. Pero porque en Ciudad de Buenos Aires tenemos la posibilidad de tener un relleno sanitario, eso tampoco pasa en todos los municipios. Entonces, ¿qué claro. hacemos ahí? Es todo un tema y por eso es tan importante, otra vez, volvemos siempre a lo mismo, investigar para poder gestionar como corresponde. Claro, sí, 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 totalmente, tal cual. Respecto a ese tema, bueno, justo recién alguien hizo una pregunta y la levanto, que era que qué opinamos o qué opinás de los filtros orgánicos. Acá me parece que el punto importante es que el problema no es el filtro en sí mismo, sino todos los tóxicos que se guardan en el filtro. O sea que aunque el filtro sea orgánico, todos esos tóxicos que tiene el cigarrillo en sí mismo van a seguir estando en ese filtro orgánico. Así que nada, como Exactamente. dato, ahí respondemos esa pregunta. Tengo un machete acá, por eso estoy mirando para abajo, pero quería preguntarte por la normativa, porque bueno, yo sé que ustedes impulsaron una ley hace algún tiempito para la ciudad de Buenos Aires, para la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata eso? Dale. Bueno, a raíz de todo esto, ¿no? Mientras estábamos elaborando este informe, mientras nos dábamos cuenta, mientras abríamos los ojos cada vez más grandes con los números que veíamos, dijimos, bueno, hay que empezar por algún lugar y bueno, nosotros, el equipo, estamos acá en Ciudad de Buenos Aires y promovimos, junto con varios legisladores, la ley de colillas, ¿no? Que lo que hace es Sí, prohibir el arrojo de colillas en vía pública y espacios comunes. ¿Cómo? A través de multas. Pero ¿qué pasa? La idea, salir a la calle a señalar y poner multas por todos lados. No, la idea de la multa es justamente erradicar ese comportamiento, ¿no? Y evitar tener que llegar a la instancia de multa. El objetivo era poner sobre la mesa y empezar a hablar de este tema y entender que la colilla es un residuo tóxico, mucho más tóxico que un papel o una botella o lo que fuere. Que mucha gente no lo sabía o no se lo había puesto a pensar. Entonces, bueno, lo que hicimos fue empezar toda esta campaña de incidencia y finalmente logramos la sanción en Ciudad de Buenos Aires y eso desencadenó también que en otros municipios y en otras provincias van a replicar la iniciativa y hubiera leyes provinciales y ordenanzas para poder hacer y tratar, no tratar, pero al menos recuperar y gestionar las colillas en cada localidad. totalmente. De hecho, hay varias experiencias nacionales, más allá de puntualmente el tema de la multa, que tratan de controlar o de regular un poco, ya sea el consumo, la venta de cigarrillos. Teníamos, bueno, en Pinamar hay algo, en Tierra del Fuego, en Neuquén, creo como que hay varios lugares que están también buscando la alternativa, bueno, entendiendo que el cigarrillo es malo para la salud en términos generales y la colilla de cigarrillo tiene alto impacto ambiental. Y la verdad es que esta ley, la ley que impulsaron ustedes, hace algunos años se veía como algo imposible. O sea, yo me acuerdo mucho de esta cosa de, mira, ¿quién me va a venir a poner una multa porque tiene una colilla de cigarrillo? Como que había mucha resistencia y, viste, esta cosa como medio
de despreciar muchas veces las iniciativas del ambientalismo porque vienen a cuestionar costumbres que están muy arraigadas. Y creo que salió la ley muy poquito antes de la pandemia. Tengo así como un Sí, recuerdo de que fue en estábamos ahí, fue con diciembre, lo sí, último que sí, leí sí, antes del coronavirus. Sí, y de hecho, bueno, totalmente. también despertó en ese momento resistencia, pero ¿sabés qué tal el cumplimiento en este momento? Si se aplican esas multas, si no se aplican esas multas, o qué La onda, es realidad medio es que, complicado bueno, saber, ¿no? como toda ley, hasta que se implementa, pero el objetivo principal, primero era que haya una regulación, ¿no? Como un primer escalón, que por supuesto Sí, todos sabíamos, y nosotros éramos los primeros conscientes en decir, con esto no alcanza. Esto es poner el tema en la agenda, esto es empecemos a hablar de las colillas como residuo y dejemos de hacer que son invisibles. Ese era nuestro. Y tuvo un montón totalmente. de repercusión. Las personas empezaron a hablar de eso. Hicimos una campaña en el Metrobús del Obelisco, donde instalamos casi 50 cestos e íbamos voluntarios con el equipo a hacer concientización 3 veces por semana, a explicarles qué era el residuo, a vaciar los cestos, a hacer también contar datos, cuántas colillas encontramos en el piso. Empezaron a hablar los medios de comunicación de estos temas. Entonces, sin duda tuvo un montón de repercusión y Sí, ese era uno de los principales objetivos. Y totalmente. muchísimas personas nos escribían diciendo, gracias por abrirme los ojos, nunca más tiro una colilla, no me cuesta nada tirarla en un tacho de basura. Es muy simple el cambio de Claro. comportamiento, no es que hay que transformar la vida, es simplemente Sí, apagarla y tirarla en un tacho, nada más. totalmente, Entonces, totalmente. la Y la repercusión ley fue tiene, enorme. las leyes tienen ese efecto que vienen a legitimar muchas veces estos movimientos, ¿no? Como estos planteos que cuando no están plasmados en una ley no tienen tanta fuerza. Es un grupo de locos y locas que dice que las colillas, y una vez que hay una ley es como, ok, bueno, Opa, por algo, entonces debe ser cierto esto, y ahí empezamos a prestarle atención realmente. Así que nada, es como súper valioso y los felicito por todo ese laburo. Y ya que estamos, eh, ¿cómo fue? O sea, y volviendo al tema del informe, ¿cuántas personas participaron? ¿Cómo fue que lo fueron, que se fue dando todo ese proceso, yendo más a lo interno, ¿no? De EcoHouse? Porque creo que nos preguntamos un poco eso, ¿cómo se hace para armar un proyecto de ley? ¿Cómo se hace para armar un informe a partir de un tema que te interesa? ¿Cómo se organiza un grupo de personas para lograr eso? trabajo. Trabajo, pasión y compromiso, que es un poco lo que caracteriza a Comunidad Ecocauciana y bueno, a quien está en el movimiento socioambiental también, ¿no? Pero bueno, el informe nació, como decíamos al principio, medio por esta curiosidad y por llevar adelante la campaña Ojo con la colilla, que en su momento tenía su líder, que era Lara, ella fue como quien empezó, y de ahí había tanto por investigar, empezamos a encontrar tanto material que el proyecto del informe lo tomó directamente el departamento. ¿Estás ahí? Investigación de Cojau. Ahí está. Hubo un Sí, loop. bien. Un impasse. Bueno, y ahí entonces, como empezamos a ver tanto material que había que relevar e investigar, que lo tomó el equipo de investigación, Iñaki tomó la posta, lo queremos y le mandamos un beso enorme, y ahí también se empezaron a sumar voluntarios y voluntarias que también, ¿no? Como armando equipo, relevando distintas secciones, con el equipo de coordinación general también acompañando, leyendo y poniendo, volcando en el informe toda la experiencia que uno va escuchando, leyendo y demás de la diaria, ¿no? Y por Sí, supuesto que todo ese material después lo quisimos validar con referentes de ciencia, hablamos con psicólogos, hablamos con biólogos, con especialistas en microplástico, con abogados que estaban trabajando en leyes y cuestiones impositivas también para las tabacaleras. Digamos, fuimos a validar toda la información con expertos en cada una de las secciones para justamente tener el aval, ¿no? Y la validez. Así que fue un trabajazo de equipo enorme que no me alcanza los dedos de la mano para contar cuántas personas pasaron por el informe a dejar su granito de arena. bueno, buenísimo, vale la pena, evidentemente, así que mil gracias. Mary,
No sé si vos querés contar algo más sobre el informe. Yo me agoté ya las preguntas que tenía anotadas. No sé si quedó algo pendiente que quieras compartirnos, algún dato clave, y si no, ya te libero. No, más que del informe, que invitarlos, por supuesto, a leerlo. Es largo, sí, pero se puede ir leyendo de a poquitito. Y también hay un resumen ejecutivo que va al punto con los datos más principales para quien quiera hacer, por lo menos, una mirada express. Pero sí invitar a todas estas personas que nos están escuchando, que evidentemente el tema les resuena, a involucrarse en las posibilidades y sus ganas, desde la pequeña acción de si fuman, tirar la colilla donde corresponde, desde si tienen un amigo, amiga, que fuma, también contarle sobre estos temas, ¿no? Y empezar a bola, que muchas veces el boca en boca tiene un efecto desde el cariño, desde la empatía, desde la sonrisa, pero siempre tratar de seguir educando y promocionando la sostenibilidad desde nuestro ejemplo y desde nuestra área de influencia, que son nuestros círculos familiares y amistades.